Fue así. El presidente de la Confederación Patronal Dominicana, el ingeniero Fermín Acosta Javier, está aquí con nosotros, un amigo desde hace muchísimos días y que ha sido presidente de muchas instituciones. Yo espero que cuando él llegue a la presidencia de verdad, pues que también acepte, sí, porque una vez cuando no era presidente le dije al presidente Medina que nos encontramos en la campaña y usted promete darme una entrevista cuando sea que lo entrevisté en la campaña cuando usted sea presidente. Me dijo, escríbalo ahí. Todavía lo estoy esperando. ¿Cómo Bueno, anda usted? pero él sigue ahí todavía. Exacto, sí, claro. Yo espero que en cualquier momento se produzca. Tú sabes que a mí no me caería mal que tú me critiques por no cumplirte esa promesa. Claro que sí, así mismo. Bueno, Fermín, ahora mismo ustedes están un poco medio enfrascado en una discusión con las centrales sindicales. Este año, de acuerdo a la ley, pues tiene que haber un ajuste y se hace sobre la base del salario mínimo y parece que ustedes, como siempre, andan los gremialistas de que encaramado en las nubes, pero de que ustedes en el subsuelo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan esas conversaciones? Mira, primero déjame expresarte mi satisfacción porque tú me invites a aprender un poco de economía y de política contigo. Ajá, Contigo está siempre bien, se está aprende, bien. contigo siempre se aprende. Humilde. Y la verdad es que sí, que estamos haciendo la revisión un poco a destiempo porque no se han cumplido los 2 años de la última revisión y tú sabes Y que no fue en el 15, sí, pero fue a mediados de año. a mediados. Lo Okay. que pasa es que a veces los líderes sindicales es- son inventivos, se adelantan a los pasos y obviamente hacen propuestas para ganar tiempo. Yo entrevisté a uno y me dijo que lo que pasa que en el caso de aquí con ustedes, de que es el que tiene lágrima lejos, empieza a llorar temprano. Pero mira, el sector empresarial lo que quiere es mejoría en la economía en general y obviamente que esa mejoría impacte a los trabajadores. Claro, la mejoría tiene que ser sobre la base de que las empresas crezcan, porque si las empresas desaparecen, no hay trabajo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que buscarle solución, y los líderes sindicales así deben entenderlo, que la prioridad es disminuir el desempleo. Nosotros tenemos más de un 14% de desempleo. Obviamente, esa gente gana cero. ¿Y quién está pensando en esa gente? Otro tema es la informalidad, porque tú tienes una cantidad de trabajadores que sobrepasan por mucho los trabajadores formales, mucho más del 50%, 60%, que ganan un salario, pero no tienen otros beneficios de seguridad social, etcétera. Y entonces hay que pensar en esa gente. Obviamente la revisión que se haga debe tomar en cuenta esas situaciones que son prioritarias y además debe tomar en cuenta que este país tiene una inflación controlada, que no podemos estar hablando de esos márgenes porque no tiene sentido. Entonces, nosotros pensamos que sí, que vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros estamos estudiando los valores por los que deberíamos andar, que aún no lo hemos determinado, pero para nosotros es prioritario proteger a las empresas, sobre todo la pequeña empresa. Tú sabes que es muy difícil, es muy costoso. Ya tú eres un empresario. Pequeño, sí. Ah, porque bueno, te sirve la camisa. ¿Tú te imaginas que nosotros te obliguemos a pagar salarios muy altos, encima de todos los gastos adicionales que tiene el salario? O sea, sí es ronco, yo le pago bien a los muchachos. Bueno, pero porque tú ganas bien. No, no, no. Me pa- Lo que pasa es que tengo un sentido de que hay que repartir. No, no, yo te aplaudo, nosotros también. Ahora bien, tiene que haber un equilibrio. Digo, yo no sé si tú le preguntas a los muchachos y te dirán lo mismo.
Yo aprovecharé cuando tú no estés. Pero obviamente las empresas pequeñas no pueden ser medidas con el mismo barómetro que se mide en las empresas grandes. Tiene que haber una diferenciación. Y hace tiempo, en el 2008, la ley 48808 aprobó una clasificación de las empresas y que se hiciese una reclasificación. De hecho, el Ministerio de Industria y Comercio sometió un proyecto de ley al Congreso para actualizar esa reclasificación acorde con la economía nuestra y de Latinoamérica. Y está en proceso de aprobación, porque es cuestión de que la economía tiene que ser equilibrada, y repito la palabra mucho. O sea, tenemos que tener un punto de equilibrio. Las empresas pequeñas hay que ayudarlas a crecer. Según el Ministerio de Industria y Comercio, las pymes aquí son el 98% de las empresas del país. Tienen más del 60% del empleo, solamente las empresas pequeñas. Entonces hay que protegerlas. Entonces la respuesta que demos a esas demandas, obviamente tienen que tomar en consideración eso, que fue aprobado en el 2015, fue acordado por todos. Y entonces, ¿por qué ahora no lo implementamos? Vamos a cumplir con las leyes. No importa que nos gusten o no nos gusten, son leyes. ¿Cómo no? Pero ustedes todavía no tienen montos para decirle a los trabajadores, porque obviamente este año toca un ajuste al salario mínimo. Todavía ustedes no tienen un monto. Te confieso que no, pero antes del día 14 vamos a determinar ese monto, porque nos comprometimos el día 14 a llevar una propuesta y entonces tenemos un grupo de asesores económicos que están estudiando cuánto sería lo que nosotros entendemos que debe ser aplicado al salario mínimo y también cómo debe reclasificarse las empresas atendiendo a las cosas que nosotros mismos hemos aprobado. ¿Cómo no? Aquí se dice, bueno, que hay un gran crecimiento de la economía, pero dicen que en términos salariales y a nivel regional, y lo ha dicho el gobernador del Banco Central, el propio presidente de la República, hay una queja de que aquí se paga muy bajo salario y que por eso inclusive el trabajador cuando va a comprar piensa que aunque el Banco Central diga que hay una inflación controlada, inclusive por debajo hasta de 2 dígitos, siente que todo está caro y es por la poca capacidad adquisitiva, que, o sea, definitivamente aquí se paga muy mal salario en este país. Sí, bueno, el tema es el siguiente. La cantidad grande, la base de la pirámide, no tiene salarios muy grandes. Y entonces en la cúspide hay unos salarios muy altos. Cuando tú sacas los porcentajes, entonces no hay una real definición de lo que serían los porcentajes salariales que se aplican en la República Dominicana. Tú hablas del presidente de la República, muy bien, y yo he estado presente cuando el presidente se nos ha quejado de que los salarios hay que mejorarlos. Y nosotros hemos dicho hay que mejorarlos para aumentar la capacidad de compra de los trabajadores. Pero ¿quién es el empleador más grande del país? Bueno, el gobierno, El gobierno. ¿Cuántos años hace que el gobierno no revisa los salarios? creo que desde el 2008, creo que fue. Entonces, sentémonos todos. El gobierno no puede ser solamente árbitro en este proceso, porque imagínate tú, que sabes mucho de números, que por poner un número salgan complacidos los sindicalistas con un 30%. Cuando tú le apliques el 30% a los salarios totales del país, te dará un porcentaje de aumento. Y si tú le aplicaras ese porcentaje al sector estatal, ¿cuál sería el impacto en el Producto Interno Bruto? Sería grandísimo, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que sincerizarnos todos. Nada más no es decir que pagamos poco, porque además no solo aumentando salarios, los más necesitados resuelven sus problemas, porque la gente no necesita necesariamente salarios altos, la gente necesita capacidad de compra, Sí, capacidad de satisfacer sus necesidades. Entonces, si tú solamente le subes los salarios, tú entonces tienes un efecto negativo en la inflación. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, tú tienes que tener factores que ayuden a los pobres a comprar viviendas, por ejemplo. ¿Y cómo se logra eso? ¿Con el salario solamente? No.
tú tienes que darle subsidios a los pobres, tú tienes que darle ayudas a los pobres, como se hace en todos los países del mundo. Tú tienes que hacer un manejo eficiente del gasto para que esa riqueza que produce el sector privado, que es el que genera riqueza, llegue a los más pobres. Pero no es solamente por salario, porque con salarios muy altos tú tienes un efecto negativo, tú tienes una inflación que tú mismo la estás como si fuera un globo empujando, entonces tiene que ser en un punto de equilibrio la Y ustedes situación. entonces ustedes estarían dispuestos a si el sector estatal se sienta como parte a discutir toda la problemática salarial de la República Dominicana, ustedes no tienen ningún inconveniente en No, eso. nosotros no tenemos inconveniente, aunque ellos no lo hagan, nosotros lo estamos haciendo. Lo que tenemos es que ser transparentes, ser responsables, los líderes empresariales y los líderes sindicales, y también los líderes políticos. Porque el Estado es parte en esto, no puede ser mediador en la Pero parte. si el Estado es el principal empleador, ¿por qué se queda fuera? Yo nunca entiendo eso. O sea, cuando el presidente dijo eso delante de ustedes, usted medio estaba por preguntarle, presidente, ¿y en el sector público? Sí, lo que pasa es que ya le estaba cerrando el acto y después que el presidente habla no se hace No preguntas. se hace, y los Pero se periodistas, le estoy haciendo aquí que yo sé que él ve este programa. sí, claro, lo está viendo en este Bueno, momento. bueno, yo sé que él ve este O programa. sea que en el sector público también hay que, pues, mejorar las condiciones salariales. Evidentemente porque ellos también tienen demanda de alimentos y de transportes y de vivienda igual que los del sector privado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Insisto, ustedes llegarían a alguna solución con los trabajadores, con los líderes sindicales. Vienen con Obviamente, una obviamente, propuesta antes del 14 ya. obviamente porque es que nosotros confiamos en que los líderes sindicales son sensatos y son responsables y entonces vamos a buscar cuál es el problema y vamos a buscar solución. Nosotros no queremos trabajadores que estén insatisfechos. Al contrario, el empresario moderno quiere el bienestar para todos sus trabajadores. Es parte de la misión de las empresas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, hay otro tema que está en el tapete y es la parte de unas recomendaciones ahí que hizo el Fondo Monetario Internacional. Está la discusión entre la fiscalidad y la deuda. El fondo dice los problemas de fiscalidad conducen a la deuda. Hay sectores que entienden que la deuda pues es porque el gobierno se pasa de contento, el gobierno y lo que dicen organismos internacionales es que la presión tributaria es apenas de un 14% y bueno, toda esta discusión, ¿qué piensa Copardón en ese sentido? Mire, nosotros pensamos que el país es un país con una capacidad de producción amplia pero limitada. Entonces los ingresos hay que saberlo distribuir, porque hay que saber qué es más importante, si el producir muchos ingresos o si administrar eficientemente los ingresos que tú percibes. Es decir, el gasto que tú haces con esos ingresos. Entonces tenemos que hacer una revisión integral, porque tú me hablas de la fiscalidad muy bien, hablas de una presión tributaria muy bien, pero ¿y aquella presión tributaria subyacente, la que no se ve? Cuando usted como empresario tiene que tener un sistema o dos sistemas eléctricos aparte, que tiene que tener una planta eléctrica, que tiene que tener un inversor, que tiene que comprar combustibles. ¿Cómo se ve eso? Entonces, todas esas cosas hay que verlas transparentes, hay que verlas, no es solamente que matar a la gallina de los huevos de oro, que el empresario tiene que darlo todo. Nosotros tenemos que darlo, pero tenemos que producir. Y volvemos al inicio. Si no tenemos eficiencia en la producción, si no tenemos competitividad, entonces, ¿cómo somos eficientes? Pero Fermín, se vive creciendo, una economía que vive creciendo, vivamente se vive generando riqueza y lo que se dice es, bueno, la mayoría de los países de la región, salvo Honduras y Haití, tienen una presión tributaria alrededor del 20% y aquí 14%, Lo entonces, primero es que hay que saber si ellos tienen eficiencia para medirla. Porque ¿cómo se mide la presión tributaria del vecino país de Haití? Yo no tengo idea, ¿verdad? Porque es pero supongamos Honduras, que es más o menos un país, pero igual, es difícil de medirla. Ahora, la presión subyacente que tiene el sector empresarial. Por ejemplo, nosotros,
el combustible de nosotros ha bajado en comparación con la disminución de los precios del petróleo. Por citar algo. Mm. No, y eso es transversal. Entonces, nosotros estamos en un país donde gran parte del presupuesto nacional lo estamos dedicando a pagar intereses de la deuda y tomando intereses para pagar préstamos para pagar intereses. Entonces, eso tiene un efecto negativo en la economía en general. Lo que dicen que como las recaudaciones nos dan para financiar todas las actividades del gobierno, que el gobierno tiene que tener una participación bastante activa en la movilidad de la economía, ¿verdad? Porque si el gobierno se retrotrae, la economía se resiente, el gobierno es un gran participante también en el Producto Interno Bruto, Ahora, entonces, quien produce riqueza en los países del sector no, privado. pero lógicamente. Si nosotros no, Ahora, si el gobierno sale también y deja de hacer cosas, deja de hacer carreteras, deja de hacer obras, evidentemente que la economía se resiente, ¿verdad? En este tipo de economía como la entonces usted nuestra. está hablando del círculo vicioso, porque no es solo carretera. Porque Digo, si el hospital. sector productivo necesita carreteras para producir, hay que hacer carreteras, pero esas carreteras se repagan con los ingresos que el sector productivo le produce al Estado. Porque fíjese que nosotros estamos diciendo, déjenos producir para poderle dar beneficios al Estado Mm. y para poder darle beneficio a los trabajadores. Entonces, ¿cuál debe ser una preocupación del Estado? Ayudar al que el sector privado sea eficiente. Como te decía hace un ratito, si las empresas pequeñas tienen cargas muy grandes, dejan de existir. Entonces, vamos a facilitar la creación de empresas pequeñas con costos manejables para que disminuya el empleo, eh, hay más ingresos para todos. Cuando en una casa tú tienes 3 personas y una trabaja, entonces los ingresos no van a dar. Pero cuando por lo menos dos trabajan, es muy probable que los ingresos den. Entonces hay que facilitar al sector productor que cree empleos para que la economía crezca. Entonces el problema, más que un asunto de fiscalidad y de ingresos, podría ser la calidad del gasto y el endeudamiento externo. O sea, O, con los ingresos que recibe el gobierno puede manejar. o una combinación de todos. O una combinación de todos. Porque además, eh, el gobierno debe ser un propulsor y un regulador de los países. El gobierno no puede ser un productor, no puede ser un competidor. El gobierno lo que tiene que administrar lo que el sector privado le produce y dirigir, encauzar los sectores económicos para que la riqueza se distribuya, pero hay que ayudar a que el sector productivo genere ingresos. Por ejemplo, nosotros no somos competitivos en las exportaciones. Nosotros hemos perdido muchísimas exportaciones. Y si fuese lo contrario, nosotros firmamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y somos creo que el único país que todavía se mantiene en desventaja en las transacciones que hace con los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la razón? Los industriales viven diciendo, señores, ayúdenos a ser competitivos, permítanos ser competitivos. Esas son cosas que hay que tomarlas en Pero hay cuenta. otros sectores que han crecido Sí, considerablemente. pero hay sectores que han crecido, porque la economía ha crecido, pero los sectores que más han crecido no son los mayores generadores de Por empleo. ejemplo, el sector construcción se sigue movilizando y absorbe Y una es un gran gran cantidad. generador de Sí. empleo, pero mira, ha crecido mucho el sector financiero. El sector financiero genera empleo, pero no en la cantidad que lo genera el sector Y producción. buenos empleos que genera. Sí, pero no lo genera en cantidad que lo genera, por ejemplo, el sector Sí, construcción. no, claro. El sector minero es uno de los sectores de más crecimiento del país en los últimos 10 o 15 años, pero el sector minero es muy tecnificado y cada vez lo será más. Entonces, esas son de las cosas que el gobierno tiene que evaluar y permitir que aquellos sectores generadores de mucho empleo, como son las pymes, que crezcan, que florezcan, que sean factibles. ¿Cómo no? Se habla también de unos 230.000 millones de pesos al año que destina el gobierno en gasto tributario, en exenciones y exoneraciones y
hay muchos sectores que piden que por qué no se baja tantos recursos en eso. Bueno, como tú sabes, yo he estado en otras asociaciones, como muy bien tú Mm, dijiste antes, y nosotros somos de la teoría de que nosotros debemos pagar impuestos para que con esos impuestos se beneficie a los pobres. Como decía, y yo siempre lo repito, el presidente Lula, los ricos se benefician de que los pobres crezcan. Entonces, por ejemplo, la ley 189.11, que tú sabes que nosotros estuvimos muy envueltos en la ley de fideicomiso, en el sector de la construcción se paga el impuesto a la construcción, casi todos. Solo se dejan de pagar algunos impuestos en los ayuntamientos para la aprobación y eso, pero los impuestos que son identificables, que van al gobierno central, como es el ITEVI, se pagan. Ahora se especializa para cuando las viviendas son de bajo costo, ayudar al pobre. claro. ¿Y qué pasa? Que cuando tú generas empleo, cuando tú puedes hacer muchas viviendas económicas, por ejemplo, y que tú das tanto sueldo, mucho de esos dinero va a la seguridad social. Si va a la seguridad social, se invierte de alguna forma, y entonces eso te trae un círculo vicioso de progreso en la economía. De manera que usted no tiene problema en que se revise, por ejemplo, ese monto de exenciones y exoneraciones No, de no, para impuestos. nada. Lo que hay que ver es si son justas, si son necesarias y si ayudan a la competitividad. De lo contrario, no tiene sentido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pero para el sector, por ejemplo, hay muchos sectores que no gozan de eso y usted hablaba del sector construcción, que tiene que competir de tú a tú, ¿verdad? Que hay mucha Sin competencia ningún y privilegio. el sector construcción paga los impuestos, los paga. Y las exenciones que se dan se focalizan y van directo al Porque es que una política pública del gobierno que quiere fomentar, por ejemplo, la vivienda pobre, y ya eso es otra cosa, ¿verdad? es exactamente, pero que debe hacer el sector privado, que genere No empleos lógico, y genere eficiencia y genere un buen manejo de los recursos. ¿cómo no? Y con eso que el sector privado hace, entonces el gobierno ayuda a los pobres. ¿Cómo no? Pido la anuencia del presidente de Copardón, Fermín Acosta Javier. Vamos a un corte. Hay algunos temas que tienen que ver también como este que un poco está empantanado, la discusión con los sindicalistas, el diálogo tripartito, a ver si sé un poco qué va a pasar ya con el código laboral, sobre todo el procesalismo judicial que se da en la litis, la parte de el tema muy urticante de lo que tiene que ver con las cesantías y bueno, de esos temas. Vamos a hablar también, aterrizar un poquito en materia de construcción, porque ahí es que el hombre, pues, ahí es que donde él bate el cobre. Pasamos y regresamos con la parte final de la entrevista.